Bienvenidos a nuestra más reciente entrevista de Influencers en la Hospitalidad, un vídeo de preguntas y respuestas donde invitamos a líderes influyentes de nuestra industria a compartir las estrategias y perspectivas que los han llevado al éxito. Muy buenas tardes, Virginia, Messina, Portugal. Muchísimas gracias por ser una de nuestras entrevistadas en uno de los podcasts para todo lo que es audiencia hispanoparlante dentro de la compañía RLA Global, a la cual yo represento. Gracias por estar aquí, Virginia. Al contrario, encantada, Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Estupendo. Muy bien, pues ¿quién es Virginia Messina? Para aquellos que no la conozcáis, ella es una reconocida líder global en turismo sostenible con 20 años de experiencia en políticas públicas, comunicación estratégica y diplomacia. Actualmente es vicepresidenta ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, como le solemos llamar, WTTC, donde dirige un equipo encargado de generar valor para 200 principales empresas del sector e influir en políticas públicas a nivel global. Desde su ingreso en el WTTC en 2013, ha liderado áreas clave como incidencia y comunicación, impulsando la transformación sostenible del Consejo, creando la unidad de tecnología e innovación, de la cual también vamos a hablar hoy, y forjando alianzas estratégicas. Anteriormente, Virginia ocupó cargos de alto nivel en el Gobierno de México, destacando su liderazgo en la agenda turística del G20 y Virginia es ampliamente reconocida por su visión estratégica y compromiso con un turismo más sostenible. Así que, de nuevo, muchas gracias y gracias por tu tiempo y bienvenida a este podcast. Muchas gracias. Estupendo. Pues la idea que tenemos hoy, Virginia, es preguntarte sobre tres bloques, ¿sí? Que vamos a ir, te voy a ir formulando una serie de preguntas. Y la primera, porque creo que es muy interesante y muy relevante en este momento de la historia en lo que nos encontramos, es sobre toda esa transformación tecnológica, el papel de la IA y las nuevas emergentes tecnologías, ¿no? Así que comencemos un poquito con ese futuro de la tecnología en el turismo. En el informe reciente elaborado junto con Trip.com, entiendo que se destacan unas tecnologías transformadoras como las super apps, la IA y las smart cities. ¿Cuál crees, Virginia, que de estas innovaciones son las que tendrán un impacto más inmediato en la industria de viajes y turismo? Y dinos por qué. Con mucho gusto, Ignacio. Y bueno, este tema sin duda es fundamental para el sector. Y como bien decías en la introducción, nuestro reto y lo que tratamos de hacer desde el WTTC es realmente entender cuáles son las oportunidades del sector y los retos cuando vemos a plazo inmediato, mediano y largo. Y la tecnología sin duda va a ser, y la adopción de estas nuevas tecnologías o la transformación digital, como se le llama, sin duda es uno de los grandes temas en los que nuestro sector tiene que avanzar de manera más acelerada. Sabemos que estas tecnologías, bueno, es imposible seguirlas, cada día hay cambios, pero lo que también nuestro estudio nos demostró es que desgraciadamente el sector de viajes y turismo se encuentra un poco por detrás en la adopción de algunas de estas medidas y es por eso que en el Consejo hemos puesto tanto énfasis a la inteligencia artificial y a este nuevo reporte que lo llamamos Technology Game Changers, ¿no? Porque realmente van a cambiar la forma en la que operamos. Y en este reporte, que obviamente lo recomiendo mucho, está disponible en nuestro sitio web. Hablamos o analizamos 16 tipos de tecnologías a través de cuatro tendencias, ¿no? Porque obviamente todo mundo hablamos de la IA, pero no solo se trata de la IA, se trata de tecnologías de conectividad, por ejemplo, como la 5G, 6G o LEO, por ejemplo, como se le llama el día de hoy, tecnologías de financiamiento, tecnologías de movilidad, como los drones y muchas otras cosas. Entonces, analizamos todo este tipo de innovaciones. Para volver a tu pregunta, ¿cuáles tendrán un impacto más inmediato? Sin duda,
las super apps, ¿no? Hoy en día ya están disponibles. Tenemos ya muchos socios nuestros como Trip.com, que es esta importante agencia de viajes online desde China, pero con una huella global, por supuesto, donde ya tienen una este, app integrada en experiencias llamada Trip Genie. El año pasado el uso, la utilización de esta app creció en un 200%. Nuestro reporte también nos dice que el 97% de los viajeros desean este tipo de plataformas integradas. Estas super apps prácticamente nos van a ayudar a centralizar todo nuestro viaje: reservas, pagos, recomendaciones personalizadas y atención al cliente. Todo en un solo sitio, no en varios como lo tenemos que hacer últimamente. Entonces, este sería sin duda la más inmediata. Cuando vemos a más largo plazo, vemos todo el tema de las smart cities, y es cómo las ciudades en general van a cambiar implementando la tecnología, y eso por supuesto va a tener impacto en el viaje, en la experiencia, en la movilidad, y en muchas cosas que van a impactar la experiencia turística. Sabemos que cerca del 91% de las empresas están planeando inversiones de este tipo. Interesantísimo. Y como vemos ese poder disruptivo, ¿no? Que va a generar y que ya está generando, que lo estamos viendo día a día, el tema de la inteligencia artificial en nuestro sector. Y si nos ponemos un poquito, esto, obviamente, toda esta disrupción a nivel ecosistémico de empresas, pero un poquito, ¿cuál crees o cómo ves cuál que sería el papel que jugará la IA en la transformación de la experiencia del cliente y sobre todo la eficiencia operativa e incluso la sostenibilidad del sector? Y definitivamente, la IA creo que ha ido como por fases en cuanto a la implementación y adopción dentro del sector, ¿no? La primera ha sido muy enfocada internamente: procesos operativos, cómo nos volvemos más eficientes, el manejo de datos más eficiente, obviamente el hecho de las experiencias más personalizadas, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchísimas agencias de viaje y todo el mundo nos pregunta: ¿y esto qué quiere decir para el papel de la gente de viaje? Nuestro sector siempre será un sector humano. Nunca podremos reemplazar lo que una sonrisa o lo que ese consejo personalizado directamente te puede dar. Pero lo que la IA va a hacer es fortalecer, eficientar todos estos procesos para hacerlo de una manera mucho más enfocada, mucho más personalizada y mucho más rápida. Entonces, hemos visto estas eficiencias operativas, luego la parte de la demanda y la experiencia, y obviamente ahí, pues esto se va a expandir a temas, como bien decías, la sostenibilidad. Hemos tenido ejemplos alucinantes dentro de este tipo. Por ejemplo, te voy a dar algo muy específico: el tema del desperdicio de alimentos, ¿no? Es algo que para los hoteles y dentro de la sostenibilidad es uno de los grandes retos, porque ¿cómo medimos el desperdicio de alimentos? ¿Cómo lo podemos reducir? Y no había realmente, hay métricas, pero es muy difícil poder gestionar esto. Gracias a un tipo de inteligencia artificial, con 24 horas de implementar algo que era literalmente un bote de basura con IA, pudimos poder medir, y esto no lo hicimos nosotros, sino cadenas hoteleras dentro de nuestra red como Hilton, como Marriott, como Iberostar, pudieron entender qué era lo que se estaba desperdiciando, y dentro de 24 horas pudieron hacer los cambios en la cocina, en los departamentos de compras, y esto redujo hasta en un 40% el desperdicio de alimentos. Entonces, es un ejemplo muy preciso donde con poco tiempo podemos atacar algunos de los retos más importantes que tiene el sector gracias a este tipo de tecnologías. Y tú lo estás comentando, ¿no? El tema de la hipersonalización, de todo el tema que esto genera una innovación, un movimiento de innovación a nivel global brutal, ¿no? Pero a medida que avanzamos hacia una era de esta hiperpersonalización y destinos inteligentes, que también lo has comentado, ¿cómo podemos asegurarnos, Virginia, de que esta transformación tecnológica no deje atrás a destinos o empresas quizá que están un poco menos digitalizadas? Ese tema de la inclusión, ¿cómo lo Totalmente. podemos hacer?
Absolutamente. Y bueno, lo que es un hecho es que para todo el tipo de transiciones en nuestro sector, la digital, pero también la verde, y esto es algo que nuestro consejo lo ha hablado desde hace muchos años. Las empresas con las que nosotros trabajamos, que son las empresas más grandes del sector, llevan años invirtiendo en este tipo de cosas. No es una novedad, ¿no? Décadas en temas de sostenibilidad, en temas de, ¿no? objetivos de ciencia, en temas de tecnología. Y lo que siempre nos han dicho es, hasta que todo el sector no se mueva en la misma dirección, no vamos a progresar. Y por eso el tema de las pymes es tan fundamental. Y en WTTC realmente lo hemos, atacado desde un inicio por el lado de la sostenibilidad con programas muy específicos de criterios sencillos, con claros procesos de cómo lo puedes lograr. ¿Cómo puede un hotel pequeño, por ejemplo, empezar a medir su huella de carbono o su gasto energético y cómo lo puedes reducir? Pero de una manera científica, por supuesto. Y lo mismo cuando se trata de la tecnología y la digitalización, ¿no? De nada sirve, la realidad es que esto va a ser una demanda de los consumidores, tanto la sostenibilidad como la tecnología. No nada más es porque el mundo está ahí, o sea, esto ya es un tema de política. Y es un tema también de demanda del consumidor. El consumidor espera que los procesos sean más digitales. Así estés buscando una experiencia en una pyme o en algún establecimiento a lo mejor más pequeño, van a buscar este tipo de experiencias. Entonces es muy importante adoptarlas. ¿Qué son los principios y lo que nosotros estamos recomendando? Definitivamente la capacitación, ¿no? Eso va a ser fundamental porque la fuerza laboral del sector turismo, que es enorme, sabemos que somos responsables de 1 de cada 10 empleos en el mundo, más de casi 350 millones de empleos en todo el mundo vienen del sector. Entonces, es importante entender cómo se va a transformar esta fuerza laboral, ¿no? Es importante, tener nuevas habilidades digitales, y obviamente retener y levantar ese tipo de talento. Ahora, la capacitación sin duda, pero el liderazgo también es muy importante. En ambos casos, cuando hablamos de la tecnología y de la sostenibilidad, el compromiso tiene que venir de arriba. Eso es algo fundamental que hemos visto y que lo escuchamos de todos los CEOs con los que nosotros trabajamos. Si el CEO o la cabeza, el consejero, delegado, ¿no? Como lo llamamos, no tiene esa visión y no tiene el compromiso para que el resto de la empresa lo entienda, entonces es muy difícil hacer esa transición, ¿no? Y lo mismo pasa con las pymes. Lo que nosotros hacemos y desarrollamos, lanzamos el año pasado una plataforma solo para pequeñas empresas, es una plataforma solo virtual llamada Together in Travel y es precisamente para poder explicar a las pymes cuál es la importancia de estos temas y cómo nos podemos empezar a desarrollar, cómo podemos empezar a aumentar las capacidades, ¿no? Cuando se trata de temas tan fundamentales como la tecnología, y también incluso las nuevas políticas y regulaciones, porque la realidad es que la regulación también está avanzando muy rápidamente y entonces es lograr entender, bueno, si hay una nueva legislación, ¿cómo me va a afectar a mí que soy una pyme que está operando en este sector? Muy, muy interesante. Y como ya has mencionado, ¿no? Todo el tema del empoderamiento de las pymes que dentro del tejido empresarial turístico a nivel global, pues tiene un porcentaje muy elevado. Es muy interesante esta iniciativa que habéis hecho en colaboración con grandes marcas, ¿no? Como Hilton, Accor y Virtuoso, el Together in Travel. Sobre todo este tema, ¿cuáles crees que son esos principales desafíos que enfrentan hoy estas empresas? ¿Y cómo las ayuda esta plataforma Together in Travel a competir en un entorno digital y globalizado? ¿Qué factores crees que son clave y que harán que las pymes sigan siendo más competitivas en el futuro, Virginia? Yo creo que aquí los grandes retos son la visibilidad y la accesibilidad a esta información, ¿no? O sea, como te decía, cuando se trata de regulación o de nuevas tecnologías, realmente entender cuáles son las implicaciones para las pymes y qué debes de hacer.
¿no? Como decimos los mexicanos, ¿con qué se come? ¿No? Esto, ¿cómo, qué es lo que, qué hago? Eso por un lado, la falta de financiación, ¿no? El acceso a la financiación es fundamental, y eso es algo que también tratamos de trabajar. Y por último, bueno, el acceso a la tecnología per se. La plataforma en la que nosotros trabajamos y efectivamente, como dices, lanzamos con grandes marcas, y con el apoyo de, bueno, gran parte de nuestro consejo, está enfocada en tres pilares: inspiración, educación y crecimiento, ¿no? Y todo el tipo de contenido que nosotros tenemos en WTTC lo tratamos de enfocar en estos tres pilares, y es realmente ayudar a las pymes en esta transición, entender e inspirar porque es importante, educar y ayudarlos, y por último, esperemos lograr que desarrollen esas capacidades y esas habilidades. Yo creo que es una herramienta más muy necesaria, sobre todo en estos tiempos, porque es lo que dices tú, es toda esa información a veces pues es un cúmulo tan grande que no sabemos por dónde empezar, con lo cual si se simplifica ese proceso, si se dan las pautas claras y se hace de una forma inteligible y sencilla, yo creo que es donde realmente podemos intentar que más empresas adopten, ¿no? Todos estos nuevos procesos para agilizar, optimizar y al final, pues, tener una forma de trabajo más sencilla y más eficiente, ¿no? Vayamos un poquito más a otro tema que yo creo que es muy interesante y que lo estamos ahora abordando sobre el tema de la sostenibilidad y sobre todo un tema bastante emergente que es el de la economía azul, ¿no? Para muchas empresas la sostenibilidad sigue estando bajo el paraguas de la responsabilidad social corporativa. Virginia, ¿qué propones o qué propone el WTTC para que la sostenibilidad se integre en el núcleo de la estrategia empresarial y cómo puede esto traducirse en impactos medibles? Bueno, hay varios temas. Sin duda la sostenibilidad es una gran prioridad, y como decíamos, desde hace muchos años muchas empresas están invirtiendo en ello, pero nosotros hemos analizado mucho el progreso, ¿no? Cómo vamos avanzando en cuanto a objetivos de acción climática, por ejemplo. Y lo que te puedo decir es que sin duda hay progreso, pero no es tan rápido como se requiere. Lo que sabemos es que pues los grandes objetivos, el Acuerdo de París, para que nuestro sector pueda contribuir a ellos y pueda contribuir a una descarbonización, pues hay mucho por delante. Nosotros lanzamos un reporte, recientemente en noviembre del año pasado en Bakú, en la COP Ujú. 29, que realmente lo llamamos el Net Zero Roadmap, ¿no? Y realmente lo que hace es entender qué significa la descarbonización para el sector, porque tenemos que entender que somos un sector sumamente diverso, y nuestros perfiles de emisión en, por ejemplo, los hoteles, las aerolíneas, aeropuertos y agencias de viaje, e incluso los jugadores online, que también tienen una huella de carbono, es completamente diferente. Tus emisiones vienen de distintos lados. En algunos casos son más fuertes las directas y en algunos casos son más fuertes las indirectas, pero todas bueno, que lidiar. Entonces, hicimos precisamente una propuesta de qué significa. Ahora, algo que será fundamental para el sector es el tema de los biocombustibles, ¿no? Sabemos que hoy en día ni siquiera el 1% de lo que se requiere está siendo producido. O sea, hay mucha escasez en cuanto a la producción y la accesibilidad, porque el poco que se produce, pues es obviamente muy caro y más caro que el combustible normal. Esto en gran parte es para aviones, pero también es para cruceros, por ejemplo, ¿no? No solo, no, entonces son Sustainable Alternative Fuels, como se les conoce. Este. Este va a ser un gran como tipping point para el sector, ¿no? En el momento que se lograra que hubiera este tipo de combustibles a larga escala, entonces el sector se volvería mucho más verde. Ahora, en cuanto a las empresas, ¿qué se requiere? Primero que nada, de nuevo, es ese compromiso desde arriba, ¿no? El liderazgo, el entendimiento de que esto no es
responsable del Departamento de Medio Ambiente o de CSR, ¿no? Como se le conoce. Esto tiene que ser una política a través de las empresas. También hay que entender que la sostenibilidad tiene componentes económicos, medioambientales y sociales. Y esos son los pilares desde los que trabajamos en WTTC. Y eso quiere decir que entonces es completamente transversal. Y es una vez que entendemos nuestros perfiles, de emisiones, pues es empezar a ver cómo podemos empezar a mejorar. Algo que es uno de los grandes retos, además de, bueno, de los combustibles, como lo dije, es entender todas las emisiones en nuestra cadena de valor. Es decir, no solamente se trata de nuestra operación directa, sino también se trata de todas las empresas con las que son proveedores directamente de algunos de las empresas. Entonces ahí obviamente también hay un impacto y es algo en donde también tiene que haber políticas para poder mejorarlo. Hay muchos eslabones, es lo que comentabas, ¿no? Y de muy diferente naturaleza, ¿no? Cada uno, pues, con sus particularidades dentro de lo que es la gran cadena de valor turística. Me consta, Virginia, que dentro del WTTC habéis hecho un llamado de, digamos, a una mayor inversión para proteger el turismo costero y marino, y que representa, según las cifras, el 50% del gasto turístico mundial, ¿no? ¿Qué acciones concretas pueden tomar gobiernos y empresas ahora para proteger estos ecosistemas y al mismo tiempo fomentar el desarrollo económico? Sin duda, nosotros hicimos este reporte porque para darte brevemente la historia nosotros desarrollamos una metodología, por la primera vez es algo único que existe, para medir el impacto del turismo en el medio ambiente. Es decir, que yo te puedo decir que en el 2023 nuestro sector fue responsable de 6,5% de las emisiones de carbono a nivel global. Y no solo eso, estos datos nos dan también una trayectoria de cómo esto ha ido, bueno, creciendo a medida de que el sector crece, pero también nos han demostrado que la intensidad del carbono ha disminuido, es decir, que a medida que crecemos nos volvemos más eficientes y no estamos creciendo, nuestras emisiones no crecen al mismo nivel, ¿no? Entonces, esto ha sido algo muy importante. Cuando vemos de dónde viene esta huella de carbono, analizamos muchos tipos obviamente transporte es fundamental, energía, muchas otras cosas, pero algo en lo que no nos habíamos enfocado precisamente eran los océanos. Y fue por eso que el año pasado hicimos un partnership con Iberostar, que obviamente son, bueno, muy conocidos por sus prácticas sostenibles y particularmente su enfoque en océano, dado que mayor parte de su operación son en destinos de sol y playa para realmente entender qué es lo que puede hacer el sector para disminuir nuestro impacto en los océanos. Ahora, lo que es un hecho es que son acciones en la tierra que impactan y que mejoran las condiciones del océano. Y eso es algo como muy importante porque mucha gente se enfoca en, claro, hay muchas prácticas dentro, como los temas de restauración de corales o manglares, que son fundamentales, que gracias a la tecnología están acelerándose. Pero realmente lo que tenemos que hacer es mirar nuestra actividad turística en zonas de playa, que como decíamos, cerca del 50% del turismo sucede en destinos de sol y playa. Y esto se trata de desde transporte, de cómo llegamos a estos sitios y también el tema de energías renovables que es fundamental. Sabemos que va en aumento, pero ahí se necesita mucho más enfoque porque a medida que podamos tener energía más verde, vamos a tener pues mejores prácticas para mitigar y adaptar el impacto del cambio climático en los océanos. Es muy interesante, Virginia. Y yo creo que al final todo esto conlleva un cambio sistémico, ¿no? Un cambio del comportamiento, un cambio de ese chip, sobre todo del consumidor, del turista, ¿no? Y también me consta que hay un informe que habéis elaborado sobre la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? El say-do gap. Y se destaca un poco una desconexión entre las intenciones sostenibles de los viajeros y las acciones reales, ¿no? Muy en línea, por ejemplo, con los datos que se publican en el informe anual que Booking.com pues presenta, el Sustainable Travel Report. Te pregunto, Virginia, ¿qué deberían hacer las empresas para ayudar a cerrar esa brecha y cómo puede el marketing desempeñar un papel más eficiente en este proceso? Bueno, lo que la industria está trabajando mucho es en el tema de la transparencia. Es decir,
Cuando yo voy a una plataforma a reservar mi viaje, y a lo mejor veo una hoja verde o algo que me indica que ese establecimiento o ese vuelo tiene menos emisiones de carbono. Hay un gran esfuerzo y una coalición a nivel del sector enorme de todos los jugadores de tecnología que obviamente son socios nuestros, algo que se llama Travelist, ¿no? Que está tratando de alinear todos estos criterios, ¿no? Eso número uno, alinearlos, pero también que exista esa transparencia y claridad y que se obviamente elimine lo que se conoce como el greenwashing, ¿no? No cualquiera puede decir que porque reciclo la basura, pues soy verde, cuando a lo mejor, cuando hay mucho más allá de eso y es además qué le pasa después de que la reciclas y si las prácticas no públicas y por eso el rol que juegan los gobiernos en muchos de estos cuestiones también es fundamental. Hay veces que el sector privado pues está haciendo todo lo que puede, pero se necesita sin duda pues lo mismo del apoyo del sector público, ¿no? Entonces, esto por un lado. Ahora, el tema de la sostenibilidad, como te decía, ya es una demanda de los consumidores. Definitivamente, hoy sabemos que al viajar la gente es más consciente, quiere ser más responsable, quiere entender cuál es el impacto de su viaje. Entonces, es por eso que esta información es tan importante. Lo que nuestro reporte lanzó, sin embargo, es que obviamente en muchos casos la sostenibilidad tiene un costo más alto. Y la tiene porque por los temas que decíamos, del tema de la accesibilidad de los combustibles, las energías. Y lo que el reporte demostró es que aunque la mayoría quieren viajar más sosteniblemente, solo cerca del 7% están dispuestos a pagar más por productos más sostenibles. Entonces, eso es interesante porque obviamente la disposición creo que existe ahí, pero ahí también hay un tema bueno, financiero un poco donde cambia un poco la percepción. Por el lado de las empresas, lo que escuchamos todo el tiempo es invertir en prácticas de sostenibilidad. Se hace negocio, es decir, hace sentido en el largo plazo para el negocio. Es una inversión, no es un costo directamente. A lo mejor lo va a hacer los primeros años, pero obviamente los beneficios serán a largo plazo. Muy, yo creo que ahí has dado en el clavo, ¿no? Todo esto, el tema de, está muy bien que sobre todo eduquemos, ¿no? Que se sepa que a veces apostar por la sostenibilidad conlleva un precio añadido, pero que realmente esa es la única forma que a veces por la cual tenemos que ir para que realmente esto sea un sector resiliente, ¿no? Continúe en el tiempo, ¿no? Y ahora ya yendo hacia la última parte de la entrevista, Virginia. Estamos en un momento convulso, ¿no? A nivel internacional, geopolítico, con diferentes partes, moving parts, ¿no? Como lo dicen los anglosajones, con ciertas naciones haciendo pues unos cambios a nivel comercial y muy importantes en el mundo y que esto obviamente está afectando un poco el panorama mundial. ¿Hay algún consejo que desde el WTTC, sobre todo a nivel de los destinos, podáis dar para realmente estar preparado hacia estos cambios constantes a los cuales nos tenemos que acostumbrar? Bueno, sin duda estamos viviendo momentos turbulentos, ¿no? Y gran incertidumbre. Y esta incertidumbre obviamente tiene un impacto, pero lo que hemos visto y lo que los datos nos muestran es sumamente positivo. Es impresionante porque a veces es difícil de creerlo, Ujú. pero el año pasado superamos pues ya los niveles prepandemia. Para este año, aún a pesar de todas las tensiones geopolíticas que se viven, estamos esperando un crecimiento por encima del 6%. El turismo va a representar más de 11.000 millones de dólares a nivel global. Bueno, no, 11 billones, trillion en inglés, ¿verdad? Perdón. Pero entonces nuestra fuerza y nuestro valor a la economía se mantiene. Lo que es muy importante es también el tema de la disposición a viajar. Aunque a lo mejor el poder adquisitivo se ha reducido, el gasto en turismo no se ha reducido, la gente sigue viajando e incluso algunos viajes pueden ser más costosos, pero la gente y el consumo en cuestión de viajes se mantiene. Esto obviamente está un poco fragmentado. Hay regiones que se están beneficiando más que otras. Estados Unidos, sin duda,
pues es el país que tiene mayores retos, es el único país en el que el gasto internacional no solo no está subiendo, sino que está por debajo de los niveles prepandemia. Y ese es el único país en el mundo en el que estamos viendo esta tendencia. Pero creo que, bueno, era a lo mejor por esperarse. China tuvo un crecimiento importante una vez que abrieron sus fronteras. Ahorita se ve una pequeña desaceleración, pero han apostado mucho por el turismo doméstico también. Entonces su economía y el valor del turismo a su economía se mantiene sin duda. Y hay otros destinos en Asia Pacífico, como por ejemplo Tailandia, que han tenido un boom muy fuerte apostando por el segmento de lujo. Entonces es muy interesante ver cómo estas tendencias van cambiando y ese es, bueno, de alguna manera el privilegio que tenemos desde el Consejo. En cuanto a qué nos debemos enfocar o los destinos, cuáles son estos principales retos que los destinos tienen que apostar, yo diría que la principal es seguir priorizando el turismo. El turismo no solo no va a cambiar, va a seguir creciendo, y lo que también es un hecho es que hay mucha más competencia. Hoy vemos destinos en Medio Oriente que están invirtiendo cifras sin precedente. Entonces, los destinos que como que se duerman en sus laureles, como se dice, sin duda van a perder competitividad. Es importante seguir apostando por el turismo, seguir apostando por la promoción y sin duda por la transformación digital. Eso creo que va a ser la gran diferencia en los próximos años, y vamos a ver, siento que muchos cambios en cuanto a cuáles son estos destinos que seguirán manteniéndose como España, que tiene políticas en muchos casos muy inteligentes y ha superado, bueno, cualquier expectativa en materia de turismo, lo cual pues es muy buena noticia. Creo que son muy sabios consejos los que das, Virginia, y muy útiles también. Y ya para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta, así mirando un poco hacia el futuro, hacia los próximos 5 años. Si tuvieras que señalar quizá una sola prioridad que el sector global de viajes y turismo tendría que abordar para garantizar sobre todo su resiliencia, su permanencia, su robustez y temas también de competitividad y de responsabilidad a largo plazo, ¿cuál sería? Y dinos por qué. Bueno, es una pregunta difícil porque yo creo que hay varios, pero nosotros cuando, o sea, miramos a un tema que a lo mejor va a ser un cambio, digo, ya hablé de la tecnología y eso creo que es fundamental, pero como te decía antes, el tema de los Sustainable Aviation Fuels, ¿no? O sea, el tema de que el turismo se vuelva más verde. Hoy en día hemos visto muchos desafortunados eventos, particularmente en Europa y en España, como bien sabes, en contra del turismo, ¿no? Hay países o destinos que siguen cuestionando nuestro valor, que no entienden que la llegada de turistas no solamente está saturando los destinos y que no se debe a un tema de la afluencia, se debe a una mala gestión, se debe a otras cuestiones públicas como el transporte, como la infraestructura, como la vivienda, que es completamente fuera de nuestro control, ¿no? Pero lo que no estamos entendiendo es que este dinero, al final se está traduciendo en una mejor calidad de vida para los habitantes de la población, ¿no? Entonces, el tema de cómo lo conecto con el tema de los biocombustibles es la medida en la que nuestro sector se vuelva más verde y más sostenible, vamos a tener menos argumentos cuestionando realmente su impacto. Nuestro impacto sin duda es positivo, ya sin los biocombustibles, y el sector está haciendo muchísimo esfuerzo por cada vez mejorar estas prácticas para volvernos más verde y asegurar este impacto positivo. Pero creo que de nuevo, la clave va a ser que estos combustibles se vuelvan más accesibles y eso nos va a volver un sector más verde, lo que espero que un poco genere que se vea este impacto realmente muy positivo y que se siga valorando pues el gran impacto que tenemos para desarrollar comunidades y generar prosperidad. Pues con estas palabras de Virginia tan optimistas, tan favorables y tan pro de una industria turística pues que sea resiliente, que realmente haga un impacto positivo en la población y sobre todo a nivel global, damos gracias por formar parte de este podcast de influencers, de líderes a nivel mundial en la industria turística y gracias por tu tiempo, ha sido un honor escucharte y gracias por tus sabios consejos. Al contrario, muchísimas gracias, Ignacio, a RLA y bueno, a toda tu audiencia.
Un placer, gracias.